la carne no dice nada por sí misma, la carne es Cristo quien habla a través de la carne. Es un poco el tema central del libro, el tema principal es una reivindicación de como una acentuación más clara en nuestro tiempo contemporáneo de que Cristo se ha hecho carne. Y por lo tanto yo me lo encuentro a través de una carne, de una presencia carnal y real, que es la Iglesia y somos los bautizados, ¿no? Hombre, no es un libro fácil para llevárselo a la playa para leérselo. Estoy intentando hacer un tipo de teología o filosofía, no tengo muy claro tampoco yo qué es lo que hago, que no sea tan técnica, no sea tan académica, por eso has podido ver que hay textos literarios, se cita algunos pasajes de novelas de Camus, a Christian Bobin, intento un poco mezclarlo, pero sí que es, yo creo, siendo un libro técnico, es un libro accesible. Lo que pasa es que es verdad que quizás estamos acostumbrados a todo lo inmediato y a todo lo fácil, entonces cuando cuesta algo un poquito ya estamos como con las uñas así, ¿no? Pero las cosas más interesantes generalmente cuestan, ¿no? Pues una expresión de Hannah Arendt, no es mía. Es un poco intentar pensar sin las ayudas conceptuales, que no es que estén mal, pero para pensar a Dios, ¿no? A veces nos estorban, ¿no? Es decir, es como este intento que tenemos por agarrar o por conceptualizar lo que es inconceptualizable y que solo podemos decir a través, muchas veces, de la poesía o de la literatura, del arte, de la música, ¿no? A veces en clase, cuando hablamos un poco de la resurrección, les pongo la última parte de la segunda de Mahler, ¿no? Y digo, esto explica mucho mejor qué significa la resurrección, ¿no? Que cualquier tratado que está sostenido en barandillas, en conceptos, en nociones, que a veces cuestan y cierran, porque parece que a Dios lo pudiésemos encerrar en un concepto y no se puede. Vamos a ver, el origen del libro, la inquietud de la que nace es un poco en los ámbitos en los que yo me muevo, que no son muchos, no son representativos, pero sí que empiezo a percibir cierta espiritualización de la fe, ¿no? Que implica siempre un cierto individualismo, ¿no? De hecho, la Conferencia Episcopal sacó un documento sobre el emotivismo. Bueno, yo creo que no está tan extendido como para preocuparnos, pero sí que es una tendencia a la que tenemos que estar atentos, ¿no? Y la manera es recuperar, digamos así, la experiencia global del cristianismo, que evidentemente hay una parte espiritual, evidentemente hay una parte emotiva, pero evidentemente hay una parte carnal, ¿no? Jesús invita a los dos primeros a seguirle, ¿no? Y veréis, no dice sentiréis, dice veréis, y veréis lo que hago con la carne, ¿no? Milagros, cómo hablaba, cómo sanaba, cómo se movía ante los medios naturales, ¿no? Es la carne lo que nos encontramos, ¿no? Esto que se verá online, me imagino, el origen es la carne, ¿no? de dos hombres y la cámara que estamos hablando, y que luego tomamos un café, eso es la carne, ¿no? Bueno, hay una cierta tendencia, yo no lo llamaría así, me gusta más lo de consumidores de experiencias, ¿no? Que parece que hay un cierto mercado, ¿no? Se ha introducido el capitalismo también en la experiencia religiosa, y parece que uno tiene que consumir, si no ha estado en ciertos sitios o ha hecho ciertas experiencias, ¿no? Yo veo la parroquia, los que sostienen el rosario diario son señoras que no han ido a ningún sitio más lejano que quizá Lourdes o Fátima, ¿no? Y una o dos veces en la vida, ¿no? Y son las que están allí sosteniendo con la oración, ¿no? Yo creo que no son cosas malas, el único problema es absolutizar ciertas experiencias, ¿no? A mí estoy de acuerdo que la riqueza de la Iglesia es infinita, infinita, y por lo tanto es una gracia que tenemos, pero sí que tenemos que tener en cuenta que nuestra experiencia es siempre carnal, ¿no? Vuelvo a insistir en esto, y hago publicidad del libro, es siempre carnal en el sentido de que yo no solo necesito una experiencia espiritual, necesito luego la carne, que es el pueblo de Dios. Nos ha visto muy bien en la visita del Papa, más allá de la riqueza y la gracia que ha supuesto su visita, bastaba con ver
al pueblo de Dios en las calles de Madrid, ¿no? Uno dice, yo pertenezco a este lugar que está hecho de carne, de rostros, ¿no? Es un poco... Sí, es un tema, todo lo nuevo siempre genera un poco no sé cómo decir, ¿no? De una cierta una alergia inicial, ¿no? Al principio, ante lo nuevo, ante lo que nos saca de las cosas que ya sabemos, de las cosas que ya dominamos, siempre sucede así. Y por eso implica un trabajo y un seguimiento, y por eso es lo que hace la Iglesia, es decir, la Conferencia Episcopal, los obispos, los expertos, bueno, dicen, tened cuidado con esto. Yo lo leí así, no lo leí sin poner nombre, a todos, pues que el propio sacerdote puede tener una experiencia emotiva y solo emotiva y buscar solo lo emotivo. Puedo hacer una propuesta en la parroquia que no sea de ningún tipo de realidad nueva, que sea emotiva y plenamente emotiva. Es decir, yo es un aviso a navegantes, ¿no? A todos, no es un problema de... Luego estas experiencias, el tiempo dice, porque es que la Iglesia siempre se mueve no en horas, sino en siglos, ¿no? Entonces, bueno, con mucha paz hacen bien pues las correcciones que nos tiene que hacer la Iglesia y el magisterio. Con humildad uno dice, estoy atento a esto y ya está. Vamos a ver, es una cuestión un pelín más, eso quizás sea un poco lo más complicado del libro. De hecho, dedico unas páginas a la cuestión de la carne humana, al pecado, todo lo que San Pablo subraya, ¿no? De esta tendencia de la carne. A veces los que me han hecho alguna crítica muy interesante me han dicho, no, es que tampoco se puede contraponer a cuerpo como hago yo, ¿no? Falta el alma, bueno, un poco las estructuras un poco más clásicas, ¿no? Que agradezco también estas críticas porque me hacen pensar. Yo he intentado un poco con el concepto de carne que fuese un concepto más bien holístico, ¿no? Donde está englobado todo. La carne, evidentemente, la carne es frágil, la carne es débil, la carne tiende al pecado. Pero es que Dios ha decidido hacerse carne, ¿no? Ha decidido, evitando el pecado, dejándolo fuera, pero sí que ha cogido nuestra fragilidad, ha cogido nuestra vulnerabilidad, esta es la palabra, ¿no? El cristianismo es una experiencia siempre vulnerable, ¿no? Exactamente igual que el amor, ¿no? El amor es la experiencia más vulnerable de todas, ¿no? Y sin embargo es lo que nos hace felices, es lo que construye el mundo, es lo que genera la humanidad, ¿no? Que el amor se puede desviar, se puede desvirtuar como la carne, ¿no? Como la carne. Pero es que Dios ha decidido hacerse carne y ha elegido ese método, no ha elegido otro, ¿no? Vuelvo a insistir en el venid y veréis. No dijo venid y sentiréis, ¿no? Veréis y me veréis a mí en la carne, y viéndolo a Él, quien me ha visto a mí, ve al Padre. Esto es la fe, ¿no? Cuando también hablo de la cuestión de una nueva epistemología. Quien ve a ese hombre que sabíamos que era el hijo del carpintero, que vivía en tal sitio, estaba contemplando a Dios, ¿no? Es el misterio de la carne, ¿no?